Muy buenas tardes. Es un gusto tener a todos ustedes aquí el día de hoy. Mi nombre es Mauricio Maza, yo soy el director ejecutivo de Basic Health International. Para nosotros es un gran gusto que nos acompañen este domingo por la tarde para aprender un poco de la experiencia de la transfusión de plasma que proviene de pacientes que son convalecientes de la enfermedad de COVID-19. El día de hoy vamos a tener de moderadores y con palabras de bienvenida a la doctora Xochitl Sandoval, que es la subdirectora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. También tenemos Nacional de Salud. El Instituto Nacional, perdón, disculpe, el Instituto Nacional de Salud. Tenemos al doctor Rafael Trejo, que él ha estado trabajando mucho en este tema a nivel de país. Nosotros estamos muy interesados porque ya se inició un programa de este tipo en el país, y al doctor Carlos Araujo, que él es médico intensivista del Woodlands Lung Center en Texas, en Estados Unidos, que ya tiene experiencia manejando a varios pacientes, y el día de hoy nos pareció o por compartir un poco de su experiencia. Ya que hemos tenido estos problemas técnicos, vamos a saltar la introducción a la doctora Xochitl Sandoval del Instituto Nacional de Salud para que nos dé las palabras de bienvenida, por favor, doctora. Sí, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta webinar tan interesante. Gracias, doctor Maza, por estar siempre apoyando las iniciativas académicas tan importantes en este momento tan trascendental para el mundo entero y, por qué no decirlo, para el país. Quiero agradecer las dos contribuciones que vamos a tener de especialistas muy destacados en esta área, el doctor Carlos Araujo y el doctor Rafael Trejo, a colega con quien hemos estado trabajando esta iniciativa desde un inicio en esta pandemia, y junto a quien construimos con un esfuerzo de iniciativa muy grande de él y un grupo de especialistas, todo lo relacionado con los lineamientos para el manejo de plasma convaleciente en El Salvador. Creo que con una pandemia como la que estamos, en la que ya hay 6 millones de muertos, 6 millones de contagiados y más de 350,000 personas muertas, esta es una alternativa que, si bien es cierto, no tiene una gran cantidad de estudios por lo reciente de la pandemia, pero sí hay luces de que es una esperanza y que para pacientes críticos tiene un lugar. Esperemos a que la evidencia científica la posicione en donde debe de estar. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Nosotros en este momento le cedemos las palabras al doctor Trejo para que introduzca al doctor Araujo y podamos proseguir con la ponencia. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí de invitado con ustedes, sobre todo con semejantes eminencias. Dar desde anterioridad las gracias a la doctora Sandoval, porque yo me presenté a ella, recuerdo un día a presentarle el programa y dijo, démosle, y entonces desde ese día arrancamos el programa acá en nuestro país. No ha sido tan fácil porque hemos pasado por demasiados filtros, hay demasiadas cosas que a veces se van de las manos, pero gracias a Dios ya empezamos, ya tenemos alrededor de 3 semanas de estar sacando plasma y pues se está viendo los primeros efectos, ¿verdad? Hay muchos pacientes que están críticos en los hospitales, ¿verdad? Y ahorita tenemos ya iniciado 2 centros, el centro del Hospital Benjamin Blum, del Banco de Sangre, así como el Hospital Médico Quirúrgico del Seguro Social. Esperamos esta semana iniciar en el Hospital Militar y en el Hospital Rosales de El Salvador. La idea es expandir y ayudarle a todos estos pacientes porque el sistema está colapsando y esta es una oportunidad para poderles ayudar a tantos pacientes. Ojalá que sirva para aclarar muchas dudas. Yo sé que hay muchas dudas acerca del uso de este tratamiento y pues qué mejor que el doctor Carlos Araujo, que nos va a hablar acerca de su experiencia y cómo ha percibido él
este tratamiento y cómo le ha ido con sus pacientes ya con más experiencia en un centro de tan importancia ahí en Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Araujo, si puede iniciar su ponencia, se lo agradeciéramos. Muy buenas tardes, espero que me escuchen bien. Mi nombre es Carlos Araujo Presa, médico salvadoreño residente en Houston. Esta tarde los saludo, les agradezco su presencia en este webinar del COVID-19 y también les quiero hacer extensiva el dolor que siento al ver por televisión los estragos que ha causado la tormenta tropical en El Salvador y Centroamérica. Ojalá que nos recuperemos pronto. Les voy a decir un poquito de mi experiencia con el tratamiento del COVID-19 para que sepan dónde estoy parado y así ustedes me pueden hacer una pregunta o a los demás panelistas al respecto. Desde que inició la pandemia aquí en Houston, los hospitales fueron designados como hospitales héroes, varios hospitales alrededor de la ciudad en el que 5, 6 u 8 hospitales, otros hospitales, iban a mandar todos los pacientes positivos a ese hospital. Yo soy el director de cuidados intensivos del hospital HCA Houston, localizado en Tomball, donde nosotros nos convertimos en la zona de recepción para los pacientes con COVID positivo en el norte de Houston, una población aproximadamente de 2 millones de personas. Personalmente, he tratado a más de 200 pacientes con COVID-19 y de esos 214 pacientes que he tratado, 28 pacientes han recibido plasma proveniente de pacientes que se están recuperando de la enfermedad. Así que esa es la experiencia que tengo. Les quiero decir de que si ustedes revisan la literatura, han habido estudios publicados con 6 pacientes, con 8 pacientes, con 25 pacientes, con 20 pacientes, y yo simplemente por haber sido designado hospital héroe, ya he tratado 26 pacientes. Así que esta tarde nos vamos a dedicar a discutir un poco en qué consiste el tratamiento. Sí, ¿Ahora? perfecto. Hoy sí. Bueno, entonces tenemos la inmunidad, puede ser activa o pasiva. Activa puede ser también natural y artificial, pasiva puede ser natural y artificial. La inmunidad activa natural es cuando nos da la enfermedad y nosotros mismos producimos los anticuerpos. La inmunidad activa artificial es cuando nos ponen una vacuna y nosotros mismos desarrollamos anticuerpos. Este desarrollo de los anticuerpos, para que vayamos tomando un poquito de parámetro, tarda de 3 a 4 semanas en que el cuerpo pueda empezar a desarrollar anticuerpos. Por eso aquí en los Estados Unidos muchas personas dicen, yo no quiero que me pongan la vacuna contra la influenza porque el año pasado me pusieron la vacuna y a la semana me dio influenza, o sea que no sirvió. No, lo que pasa es que usted ya tenía influenza en periodo de incubación y la vacuna no tuvo el tiempo necesario para que usted desarrollara los anticuerpos. Ahora, con respecto a la inmunidad pasiva, tenemos también inmunidad pasiva natural e inmunidad pasiva artificial. La inmunidad pasiva natural son los anticuerpos que recibimos de nuestras madres, ya sea a través de la placenta o a través de la leche materna. Y la inmunidad pasiva artificial, que es el tema que hoy nos ocupa, es cuando nosotros insertamos anticuerpos ya formados en un paciente, ya sea de tipo profiláctico o de tipo tratamiento. Entonces, les decía, profilácticamente en el caso de los pacientes que tienen problemas
congénitos de inmunodeficiencias particulares como las hipoglobulinemias. Y antes de entrar a la inmunidad pasiva artificial para las enfermedades, también es de saber que también se utiliza para lo que son los envenenamientos, ya sea por arañas, chinches, escorpiones, serpientes e insectos. La inmunidad pasiva tiene una desventaja y es que como es pasiva, el cuerpo no va a desarrollar memoria, va a durar de 3 a 4 meses y se va a haber perdido la inmunidad después de ese tiempo. Voy a cambiar de diapositiva, me dicen si debo de volverla a subir. Está bien, doctor. Vale. A nivel de enfermedad, la inmunidad pasiva ha sido utilizada por los seres humanos desde el año 1890, más de 100 años al momento. Recordemos que los antibacterianos, los antibióticos, empezaron ahí por los 1940. O sea que antes de esa fecha, los médicos no tenían ninguna manera de tratar de enfermedades con la excepción del plasma de pacientes convalecientes. Y es así como en 1895 se utilizó contra la difteria y el tétano. De ahí en 1918 se utilizó contra la influenza española. En 1945 contra la hepatitis A y hepatitis B. En 1953 se utilizó contra la viruela. El producto era un nombre que hemos leído varias veces en los libros de texto. Yo lo leí y no sabía ni qué significaba. Era lo que se llamaba la vaccinia. Era para tratar la viruela en los años 50. En 1970 se utilizó para tratar a las personas que tenían síndrome de choque tóxico, especialmente cuando era producida por estafilococos debido a las toallas femeninas y a los tampones femeninos. En 1995 y en el año 2013, se ha utilizado para los pacientes que han tenido Ebola, especialmente en la costa atlántica de África, que el Ebola en esa región del mundo es endémico y prácticamente está durmiente y está esperando las condiciones propicias para volver a darnos un ataque. Para este momento, el del Ebola se piensa que siempre va a estar ahí presente. Y también se puede utilizar contra la rabia. ¿De qué se trata este estudio? Este estudio es un estudio que se está realizando en varios hospitales de los Estados Unidos. Fue creado por la Clínica Mayo. Ellos son los que diseñaron el protocolo y le han dado a distintos hospitales en los Estados Unidos el protocolo para tratar a los pacientes con COVID-19. Hasta el momento van como 18,000 pacientes tratados y el primer reporte de la casuística la hicieron con 5,000 pacientes. ¿Pero en qué consiste? Consiste en dar anticuerpos provenientes de pacientes que ya tuvieron el COVID, que ya se recuperaron, que ya son negativos por PCR y se le proporciona estos anticuerpos a un paciente que está seriamente enferma, que la enfermedad es potencialmente mortal, o el paciente que en el juicio del médico tratante tiene factores de riesgo para desarrollar una enfermedad severa. Esos factores de riesgo los vamos a discutir más adelante. ¿Cuáles son las ventajas de proporcionar el plasma de pacientes ya recuperados? Que produce inmunidad inmediata. Los anticuerpos ya vienen formados, los IgG ya están ahí, son monoclonales contra el virus y comienzan a funcionar de inmediatamente. Las desventajas es que no va a durar tanto como la inmunidad activa y pierde su efectividad después de una semana.
La otra desventaja es que no tiene memoria. Y este estudio fue aprobado el 14 de abril y en aproximadamente el 3 de mayo tratamos a nuestro primer paciente aquí en el hospital con bastante éxito. Recientemente, el plasma convaleciente se ha utilizado en el ébola, en el MERS y el SARS, que son también coronavirus, y en la influenza porcina y la influenza avícola, que también golpearon fuertemente a Estados Unidos y al mundo. Cuando se va a utilizar plasma proveniente de un paciente para otro paciente, existen dos partes, el donante y el receptor. El donante tiene que tener las siguientes características. Tiene que haber sido diagnosticado como COVID positivo por PCR, no, sin importar qué test diagnóstico tengan ustedes en El Salvador. No puede ser que la vecina me dijo que yo tenía COVID o que por Zoom me conecté con un doctor y me dijo que yo tenía COVID. Tiene que estar demostrado que usted tuvo COVID. Después de eso, tiene que tener completa resolución de sus síntomas, por lo menos 2 semanas de estar completamente sano y tener un test negativo para PCR. O sea que usted ya no tiene que estar teniendo virus activo en su organismo. O si no existe la posibilidad de tener un test repetido por cuestiones logísticas o monetarias, que sea positivo o negativo, perdón, se acepta también si usted ya tiene 30 días de haber sido dado de alta en un hospital y que esté completamente asintomático. La otra forma de escoger al donante, por supuesto, sería tener acceso a un test serológico positivo que a uno le permitiría medir los títulos de IgG, pero yo entiendo que eso no va a ser accesible en muchas partes del mundo. Los donantes pueden ser mujeres u hombres, no deben de estar embarazadas, deben de tener más de 18 años, tienen que tener todas las características de un paciente que puede donar sangre y por cuestiones de mapeo, y me imagino que los doctores moderadores van a emplear más en esto, preferimos a los hombres porque en las mujeres hay que hacerle tipeo de HLA para ver si no tienen anticuerpos de otro tipo que prolonga el tiempo en que el plasma va a estar disponible para ser transfundido. Ahora, ¿cuántos anticuerpos deben de tener el suero para que se sea considerado curativo o que pueda proporcionarnos un beneficio con el paciente? De nuevo, si tiene acceso a poder medir los títulos, es preferible que sea un título de 1 en 160, pero un título de 1 en 80 es aceptable. Recientemente nosotros hacíamos unas pruebas aquí fuera de protocolo con test rápidos para anticuerpos al lado de la cama que tardan 30 segundos y la demostración que nosotros hemos hecho es la siguiente. Agarramos el plasma de la bolsa que se va a ser transfundida al paciente y hacemos la prueba si el plasma tiene IgG. Todos han resultado que la plasma que se le entrega al paciente tiene IgG. Pero lo más interesante como médico y como bien dijo la doctora Sandoval al principio, desde el punto de vista científico, es la siguiente. Que si usted, algunas horas después de la transfusión, le hace la prueba de anticuerpos al paciente, el paciente también da prueba positiva.
Y por supuesto, nosotros sabemos que no ha tenido tiempo su propio organismo para haber desarrollado los anticuerpos, por lo tanto inferimos de que los anticuerpos que estamos demostrando en su sangre son los que nosotros mismos le transfundimos a través del plasma. Pase la siguiente, por favor. Ahora, ¿qué paciente es el que nosotros consideramos que es adecuado para el plasma? En este momento, la FDA permite el uso experimental de plasma en los pacientes que tienen una enfermedad severa, una enfermedad que amenaza contra la vida del paciente, o al paciente que tiene factores de riesgo que lo colocan en un plano de bastante riesgo para desarrollar una enfermedad severa. La enfermedad severa se define como un paciente que tiene bastante disnea, falta de aire, uso de los músculos accesorios para la respiración, una frecuencia respiratoria de más de 30, una saturación de oxígeno de menos de 93%, respirando aire ambiente, o una saturación menos de 94 en 3 o 4 litros de oxígeno por bigotera. Si se le hace un gas arterial, que es el método que nosotros preferimos aquí para diagnosticar a alguien que tiene una enfermedad severa o no, en el gas arterial se mide la presión parcial de oxígeno, y la diferencia entre la fracción parcial de oxígeno y la fracción inspiratoria, si el radio es menos de 300, entonces el paciente prácticamente tiene una enfermedad severa. Y la otra cosa que es bien característico de esta enfermedad es la progresión rápida de los infiltrados en los pulmones. Entonces, si tenemos un paciente que ingresó a través de la emergencia con infiltrados periféricos en las bases, y al día siguiente o en 2 días le repetimos el rayos X y ya tiene infiltrados en los 4 cuadrantes, este paciente tiene una enfermedad severa. Ahora, los que tienen enfermedad que atenta contra la vida o que están en riesgo de muerte, por supuesto, son obvios los que tienen colapso respiratorio y están en ventilación mecánica, los que tienen shock séptico y los que tienen disfunción multiorgánica. Ahora, el tercer grupo de pacientes es el paciente que, a juicio del médico, tiene factores de riesgo y marcadores que permiten prever que ese paciente se va a complicar. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Con el COVID-19, el factor de riesgo más importante en los pacientes es la edad. Si ese paciente tiene arriba de 60, 65 años, tiene un factor de riesgo bien importante. De ahí los demás riesgos como la diabetes, la hipertensión, el EPOC, están presentes en la mayoría de pacientes, pero yo a nivel personal no he visto que estos me representen un gran problema a la hora de tratar a los pacientes. Y la razón por la que estoy mencionando esto y por dónde los quiero llevar es porque lo que sí he visto que es un factor de riesgo gigantesco es la obesidad. Los únicos pacientes graves que yo he visto con menos de 50 años, todos han sido obesos. No sé si es porque ya traen un síndrome metabólico que les permite comportarse como pacientes más viejos que tienen diabetes, hipertensión y todo eso, o porque mecánicamente tienen una confianza reducida a nivel de caja torácica y los pulmones, no sé. Pero si usted mira a un paciente de menos de 50 años obeso, a ese punto. Ahora, ya a nivel
de laboratorio, ¿cuáles son los pacientes que nosotros vemos que se van a complicar? Los pacientes que se nos van a complicar son el que se presenta con una proteína C reactiva arriba de 70, pero sobre todo arriba de 100. El paciente que se presenta con dímeros arriba de 1000. El paciente que se presenta con ferritina arriba de 500. El paciente que se presenta con IL-6 arriba de 200 y mucho más arriba de 300. Esos pacientes están ya cerca de empezar a desarrollar lo que se llama la tormenta de citoquinas, y esos pacientes pueden ingresar en este protocolo porque ustedes como médicos toman la determinación de decir, este paciente está medio gordito, está joven, no se mira tan cansadito, pero todo me indica que este paciente tiene tormenta de citoquina inflamatoria, se me va a complicar, mejor le hago el sotipeo y lo empiezo a preparar. Siguiente. Siguiente diapositiva. Aquí estamos. Esta foto fue tomada después de tratar al primer paciente que tuvimos, al primer paciente que tratamos con plasma. Este paciente había estado intubado por más de 20 días. En ese momento no teníamos nada más que hidroxicloroquina y acitromicina, y eso puede ser tema de otra pregunta, pero en ese momento todavía se creía que la acitromicina nos iba a ayudar. Y decidimos darle plasma. Como ustedes pueden ver en la foto de la izquierda, el ventilador mecánico está encendido, se le proporcionó el plasma, y como ustedes pueden ver en la foto siguiente, el ventilador mecánico está apagado. Entonces nosotros dijimos, bueno, aquí estamos frente a algo que puede ser potencialmente positivo. Ahora, este paciente había estado intubado por más de 20 días, pero su único factor de riesgo era la obesidad. Andaba ahí por los 55 años y no había desarrollado falla multiorgánica. A este momento ya está en su casa. Así que con este tipo de pacientes que se nos presentó, empezamos a desarrollar nuestra casuística, empezamos a desarrollar los criterios para ver quiénes eran los pacientes en los que se iba a utilizar y cuándo se iba a utilizar. Porque esta enfermedad es bien característica en su forma de presentación y la manera en que se va desarrollando a través del tiempo también es bien particular. No sé si ustedes recordarán, por ejemplo, que al principio que inició la pandemia, la gente decía, no le vayan a dar esteroides, no le vayan a dar esteroides. Y la razón por la cual se decía en un principio, no le vayan a dar esteroides, era porque se había observado que al dar esteroides, el virus se seguía replicando y se tuvo el concepto, o se tenía el concepto, o se tiene el concepto de que a medida el virus, si se prolonga la replicación del virus, entonces el paciente va a tener una enfermedad más severa. Nosotros, aquí en el hospital, empezamos a usar esteroides cuando tuvimos 2 pacientes seguidos que se presentaron con COVID típico, fueron intubados, arrancaron a los 10 días. Típicamente, si el paciente logra sobrevivir 10 días, entra en una fase bastante estable, crítica estable, en el que va a pasar en el respirador otras 2 o 3 semanas y después se va a ver si el paciente va a mejorar o no va a mejorar o puede fallecer. Pero estos 2 pacientes ya habían pasado 10 días agudos, ya estaban en el ventilador, ya habían entrado en la época de estabilidad crítica y le volvimos a hacer las pruebas de PCR. Y las pruebas de PCR fueron negativas.
Entonces nos dijimos, bueno, este paciente ya no está replicando virus en su cuerpo, pero sigue igual de enfermo. Sigue con factores inflamatorios, sigue con hipoxemia, sigue con cambios en los rayos X, y entonces les empezamos a dar esteroides. Al poco tiempo, empezamos a ver que toda la comunidad internacional había observado parecido, había encontrado datos parecidos, y en ese momento ya se estaban utilizando los esteroides para disminuir la inflamación. Pero con respecto al plasma, también nos dimos cuenta de eso. Este paciente respondió a los 20 días de haber estado intubado. Entonces la pregunta, pero a este paciente no le volvimos a hacer PCR, o sea que no sabíamos si estaba replicando virus o no. Mi única impresión a título personal es que sí todavía estaba replicando, porque si ya no tuviera virus, o si él mismo ya hubiera desarrollado sus propios anticuerpos, entonces el plasma no le hubiera servido para nada. Pero sí sirvió. Entonces, a la conclusión que les quiero llegar es al momento de decirles de que esta enfermedad, a pesar de que es nueva, desafortunadamente, como la doctora Sandoval mencionó, llevamos para 6 millones de casos. Entonces, se ha reunido ya bastante información acerca de la presentación y el curso natural de la enfermedad. Estos estudios de plasma nos van a servir para saber cuándo es el mejor momento de dar el plasma. Después de haber tratado 26 a 28 pacientes, les quiero decir de que para mí, entre más rápido, mejor. Si este plasma se puede administrar en los primeros 7 días, muchísimo que mejor. Pero después de los 12 días, puede hacer que no sea tan efectivo como al principio. El estudio de plasma que se está realizando en los Estados Unidos en aproximadamente 2.000 hospitales no es el típico clinical trial que le llaman los americanos, porque no tiene un brazo de control, porque no es doble ciego y porque no es aleatorio. Por lo tanto, los objetivos del protocolo son primarios y secundarios, como todo estudio. Los objetivos primarios fueron la seguridad, porque acordémonos de que nuestra misión como médico primero es no hacer daño. Y segundo, ¿qué efectos adversos observábamos con la utilización del plasma? Siguiente. Hasta el momento, el plasma ha sido sumamente seguro. Las complicaciones que se han observado están en el 0.3%, que es una tasa de efectos secundarios bastante aceptable. El segundo objetivo primario del estudio eran los efectos secundarios adversos severos. Y después de cómo estamos registrando eso. Bueno, entonces ustedes registran a su paciente, le mandan un número de control, un número de registro, un número de estudio si se quiere. Con ese número de registro se manda al banco de sangre y el banco de sangre prepara el plasma que se lo devuelve a usted y usted se lo infunde a su paciente. La infusión toma aproximadamente 1 hora. La cantidad de plasma que se infunde
es aproximadamente entre 200 y 200 mililitros de plasma. Durante las primeras semanas del estudio solo se podía utilizar una transfusión. Ahora se ha liberado de que usted puede dar una segunda transfusión si usted lo considera apropiado, pero ninguna de las dos transfusiones o la suma de las transfusiones debe de ser de más de 500 mililitros. Una vez se ha infundido el plasma, usted tiene que reportar, y esto me parece importante compartirlo con los compañeros en El Salvador y en los demás países donde van a empezar a utilizar el plasma, porque necesitamos mantener información científica al respecto. Se reportan incidentes a las 4 horas, a los 7 días y a los 30 días. A las 4 horas se reporta si hubo fiebre, si no hubo fiebre, si tuvo que detener la infusión o no, si tuvo la infusión, por cuánto tiempo tuvo que detener la infusión, si completó la infusión o no, si le tuvo que dar medicamentos para tratar los efectos secundarios como Benadryl o esteroides o medicinas contra la fiebre, y si hubieron efectos secundarios. ¿Cuáles son los efectos secundarios que estamos buscando cuando infundimos plasma a un paciente con problemas respiratorios? Los problemas que vamos a encontrar son el síndrome que se llama TRALI, de sus siglas en inglés, que significa daño agudo al pulmón relacionado a una transfusión. El segundo es el TACO, como taco mexicano, de las siglas en inglés, que significa sobrecarga de volumen pulmonar por la transfusión. Estas dos complicaciones son extremadamente difíciles de diagnosticar en un paciente que ya está en un respirador, en un paciente que ya tiene infiltrados en cuatro cuadrantes, pero como hay que reportarlo, el estudio le da a usted la facilidad de decir: este efecto secundario es relacionado a la transfusión del plasma, posiblemente relacionado a la transfusión del plasma, probablemente relacionado a la transfusión del plasma o definitivamente relacionado a la transfusión del plasma. Hasta el momento de la casuística reportada, que son los primeros 5,000 pacientes, 26 pacientes han tenido efectos secundarios relacionados, posibles, probables, con la infusión del plasma, y solo 2 casos han tenido efectos secundarios que han sido totalmente, en los ojos del investigador, causa efectos por la transfusión del plasma. Así que con esto lo que les quiero decir, compañeros, es que tienen mi bendición y carta blanca por la comunidad científica para empezar estos proyectos en nuestros países, porque el plasma convaleciente tiene una ventaja por sobre las otras medicinas que se están utilizando en experimentación para el tratamiento del COVID, que son el remdesivir y los inhibidores de la interleucina 6. Las ventajas del plasma son: 1, el precio, porque por lo menos aquí en los Estados Unidos es gratis donar sangre y es gratis recibir sangre. Pero lo más importante es que es el único tratamiento cuya disponibilidad va a seguir aumentando a medida aumenten los casos de la pandemia, porque van a haber más pacientes recuperados, y estos pacientes recuperados van a ser donadores potenciales. Entonces vamos a tener una gran cantidad de productos listo para utilizar con nuestros pacientes. Este otro caso que vemos aquí en la pantalla
a mano izquierda, ustedes pueden ver cómo existe el infiltrado. Pueden también ver un poco hacia el centro de la pantalla, pueden ver el tubo endotraqueal. Esta es una paciente enfermera de cuidados intensivos de aproximadamente 55 años, de origen asiático, era delgada, la cual se presentó con disnea, requerimientos de oxígeno de 2 a 4 litros, y en 24 horas esta persona estaba necesitando 100% de oxígeno con máscara completa. No necesitó BiPAP, CPAP o intubación mecánica, pero estaba en una máscara que nosotros le llamamos aquí non-rebreather. No sé cómo se llama en español, pero estaba en 100% de oxígeno. Entonces tenía los criterios de oxigenación, tenía los criterios de rayos X 4 cuadrantes, le dimos el plasma. Al día siguiente, en 24 horas, el requerimiento de oxígeno había disminuido a 6 litros y en 4 días la paciente iba para su casa. Entonces, ese sería otro caso que les presento con éxito. Yo creo que ya no hay más. Ah, ¿cómo no? Aquí tenemos otro caso. Bueno, pero entonces, antes de hablar de este otro caso, les quiero decir que el programa de plasma ha demostrado inicialmente seguridad, confiabilidad. Usted puede proporcionar la transfusión a su paciente sin miedo a efectos secundarios severos. Y eso le va a permitir a usted ofrecerle algo a su paciente en una enfermedad que muchas veces no hay mucho que ofrecer. Cuando los estudios empiecen a salir y los datos empiecen a cruzar las fronteras, ustedes van a encontrar el siguiente dato y van a decir: los pacientes que fueron transfundidos de plasma tuvieron una mortalidad del 14.6%. Es una mortalidad significativa, pero es una mortalidad sumamente buena y aceptable cuando usted compara que este plasma se le está dando a pacientes con enfermedad severa, este plasma se le está dando a pacientes con enfermedad potencialmente mortal, shock séptico y multiorgan failure, o falla multiorgánica, perdón, y que estos pacientes tienen una tasa de mortalidad en los mejores lugares del mundo de 50 al 60%, y en hospitales que no tienen acceso a todas las cosas, pueden llegar a tener una mortalidad de hasta el 70%. Entonces, una mortalidad del 14.6%, cuando ustedes la vean en estos estudios de plasma, es magnífica. ¿Me entiende? Es magnífica. Y en diapositiva pueden ver el porqué. Paciente se le proporcionó plasma el 24 de abril y el 25 de abril, por supuesto, sigue en el respirador, porque este paciente estaba en 100% de oxígeno, porque este paciente estaba en un PIB de 14, 16, 18. Por supuesto, no se iba a poder extubar al día siguiente, pero ustedes pueden ver cómo los infiltrados mejoraron muchísimo en cosa de 24 horas. Este paciente continuó intubado aproximadamente por unos 10 días. Con el plasma convirtió a negativo en el PCR. Eso nos permitió hacer la traqueostomía, y una vez le hicimos la traqueostomía,
a los 2 o 3 días estaba extubado. Así que esa es otra ventaja que proporciona el plasma en estos pacientes, y es de que como el anticuerpo monoclonal está formado y está siendo infundido directamente al paciente, el tiempo de replicación viral de la enfermedad va a disminuir, y eso nos va a permitir poder intervenir en nuestro paciente. Por ejemplo, si el paciente está en un cuarto de aislamiento o con presión negativa, al ser negativo su PCR, el paciente puede ser trasladado a un cuarto normal, y el cuarto de presión negativa puede estar disponible para otra persona que en realidad lo necesite. Así que es seguro, tiene beneficios, 14.6% de mortalidad en una población que pudiera tener una mortalidad del 60 al 70%. Disminuye la replicación del virus en tiempo, y al final lo que yo les puedo decir de mi experiencia es que a 3/4 de mis pacientes, al 75% de mis pacientes, he encontrado alguna mejoría al haberles administrado el plasma. A los otros 25%, con toda honestidad y en aras de ser lo más científico posible, les puedo decir de que o se los dimos muy tarde, o ya no tenían virus siendo replicado, pero en aproximadamente el 25% no hemos visto ninguna mejoría. 75% han tenido alguna mejoría palpable. Otro paciente. Como ustedes pueden ver, el 24 de abril, en la foto de la izquierda, tenía infiltrados en los 4 cuadrantes, pero lo más importante es que en la oxigenación, el PO2 era solo de 55, con una fracción inspiratoria del 100%. Y 4 días después, el paciente tenía una mejor oxigenación y los infiltrados habían mejorado. Perdí la diapositiva, doctor. Así es. Hoy sí. Aquí estamos. Entonces, el 24 de abril estaba en 100% de oxígeno y su oxigenación era solo del 55. 2 días después, ya estaba en 50% con una oxigenación de 137. Esa es una mejoría significativa para las personas que están acostumbradas a leer gases arteriales, y para los que no, el rayos X les puede decir cómo esta persona ha limpiado infiltrados en 2 días. Así que eso es bastante impresionante y hace una diferenciación de esta enfermedad con el síndrome del distrés respiratorio del adulto común y corriente, porque al sistema, al ARDS, o que nosotros le llamamos, no importa lo que le dé, una vez ese paciente tiene infiltrados, esos infiltrados van a persistir por bastante tiempo. La otra cosa que hace diferente a esta enfermedad de el síndrome del distrés respiratorio del adulto, y que lo hace diferente a los otros 2 coronavirus, que es el SARS y el MERS, es que los pacientes que se han recuperado completamente no muestran una disfunción pulmonar significativa. O sea, que si usted le hace pruebas de función pulmonar a alguien que estuvo intubado, pero ya se recuperó y se fue a su casa y regresa a su oficina a los 30 días, tiene una función pulmonar bastante aceptable. Y yo creo que con esa es la última diapositiva, y me quedaría en línea para cualquier pregunta o para oír a los otros moderadores, doctor Maza. Sí, muchas gracias, doctor. Una excelente ponencia. La doctora Sandoval y el doctor Trejo tienen una cantidad de preguntas. A mí también por medio de WhatsApp me han estado contactando. Entonces,
procedimos a esta parte y que la doctora Sandoval y el doctor Trejo puedan entre los dos sacar dudas que tengan los participantes. Hemos tenido Sí, más de... vamos a intentar resumirlas porque hay algunas que se repiten, pero en general son bastantes. Aquí hay una que dice, buenas tardes, felicitaciones. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo después de la administración de plasma se podría realizar una segunda? ¿Y cuáles serían los criterios para administrarla? Yo esperaría de 2 a 3 días para observar si los infiltrados han mejorado, si la oxigenación ha mejorado y si los marcadores de daño pulmonar, LDH, proteína C reactiva, dímero D y ferritina han mejorado. Si estos números han mejorado, no habría necesidad de dar otra segunda transfusión, pero yo esperaría de 2 a 3 días. Ok. Hay otra que dice, aparte del plasma, ¿le dieron antibióticos a los pacientes? Sí, se les ha dado a todos, casi a su mayoría, se les ha dado hidroxicloroquina. A los pacientes, a los primeritos pacientes, en las primeras probablemente 2 semanas, allá en los primeros días de abril, a lo mejor también recibieron acitromicina. Pero después de las primeras 2 semanas que vimos que la acitromicina no funcionaba, también probamos Calitra, que es el antiviral para SIDA, y también vimos que no nos funcionaba. Nos quedamos con la hidroxicloroquina porque a pesar de todo lo que se ha publicado en Lancet, nosotros hemos visto que sí disminuyó la replicación viral y mejoró los síntomas, especialmente cuando se ha dado tempranamente. O sea que todos estos pacientes sí probablemente recibieron hidroxicloroquina. Pero me imagino que usted me pregunta por antibióticos para otras bacterias y otras enfermedades. Imagino que sí, doctor. Sí, si la procalcitonina es negativa, no recibieron antibióticos. Ok. Aquí hay otra pregunta, doctor. Preguntan, ¿personas asintomáticas pueden tener la misma cantidad de anticuerpos que las personas que han desarrollado enfermedades moderadas a graves? O sea, ustedes que han tenido más experiencia haciendo titulaciones, ¿han visto alguna diferencia? Fíjense que ese es un tópico extremadamente interesante, porque para saber quién es portador asintomático, habría que hacerle la prueba del PCR. Sí. ¿Me entiende? Entonces, lo que nosotros preferimos llamarle es al paciente en estado de latencia o paciente presintomático. Porque si usted es completamente asintomático y nunca desarrolla la enfermedad, ¿para qué? ¿Quién le hizo la prueba? ¿Me entiende? A menos de que hayan ido a su casa a buscarlo porque usted tuvo un contacto y le hicieron la prueba, usted no va a saber si fue completamente asintomático, nunca va a saber si tuvo o no la enfermedad. Pero existen, ya sea presintomáticos o completamente asintomáticos, que estuvieron en contacto con pacientes. Esos pacientes han recibido inmunidad activa, natural, y deben desarrollar el mismo número de anticuerpos que una enfermedad, que un paciente que ha tenido la enfermedad. Doctor, aquí hay otra pregunta, y tal vez sí nos puede colaborar. Actualmente en nuestro país no podemos hacer titulación de anticuerpos, ni pruebas rápidas de IgG, IgM. Acá dice, y nos pregunta eso mismo por acá, por el chat. Cualquier paciente es candidato para donar aunque no estemos haciendo titulación de anticuerpos, teniendo en cuenta que la seroconversión es diferente entre los pacientes. Así pregunta. Cualquiera podría donar, aunque no estemos titulando. ¿Cuál es su opinión? Fíjese que así estamos haciendo totalmente, no estamos titulando. Tal vez hacemos prueba rápida pronto porque tampoco hay en el mercado ahorita que podamos obtener para hacer así como usted, IgG, y demostrar que está positivo el plasma, ¿verdad?
pero esperamos pronto poder hacer aunque sea esas pruebas rápidas. Pero titulaciones sí no estamos haciendo. ¿Qué opinión tiene usted acerca de que lo hagamos así? ¿Me pregunta a mí? Sí. Dele, siga para Claro. adelante. Claro. Aún sin títulos, aún sin títulos, aún sin prueba rápida. Si este paciente ya tiene 14 días de recuperado con prueba negativa, Exacto. o 30 días de recuperado, no tiene por qué no tener anticuerpos. Si este es un virus como todos los otros coronavirus, y hasta el momento histórico, el ser humano se ha comportado de manera similar siempre, desarrollando anticuerpos contra las injurias, contra los virus y las bacterias. Así que aunque usted no tenga título, aunque usted no tenga prueba rápida, 14 días después, 30 días después, estos pacientes van a tener anticuerpos porque ese es el sistema inmunológico de todos los seres humanos aquí y en la China. Aquí hay otra pregunta. ¿Han utilizado inhibidores de la interleucina 6 junto al plasma convaleciente? Sí, pero la interleucina 6 la hemos utilizado a un nivel más temprano que el plasma convaleciente. Entonces, probablemente la diferencia temporal entre la administración de la Actemra y el plasma convaleciente es de varios días, porque los protocolos están diseñados para que si usted tiene una enfermedad severa o está en riesgo de tener una enfermedad severa, saturación de 93 o menos, LDH de más de 250, interleucina de más de 200, dímeros más de 1000, proteína C reactiva más de 100, y es COVID positivo, usted califica para tener inhibidores de la interleucina 6. Esos criterios todavía son muy blandos para recibir plasma. Perfecto. Doctor, hay una pregunta aquí que es interesante también. Dice, ¿cuál es la experiencia en el uso de plasma en paciente pediátrico? ¿Se ha utilizado en el síndrome tipo Kawasaki? Fíjese que hasta el momento yo creo que no, porque no está aprobado por la FDA para usar en pacientes de menos de 18 años. Sí. Y hay una pregunta aquí que también dicen, el grupo de Johns Hopkins y el Hospital Mount Sinai proponen una titulación de 1 en 360. ¿Cuál es su opinión? Por supuesto que entre más alto el título o más grande la dilución, significa que la concentración es muchísimo mejor y sería más efectiva. Claro. Pero en el protocolo que nosotros estamos llevando, de 1 en 160, es aceptable. Doctor, aquí hay otra pregunta. ¿A este plasma que extraen de pacientes convalecientes pasa por algún proceso de neutralización antes de transfundirlo o simplemente se extrae? Yo creo que simplemente se extrae. Se le hacen todas las pruebas normales de una transfusión sanguínea, ¿me entiende? O sea, si usted va a donar sangre, le hacen la prueba del SIDA, el Zika, el chikungunya, el dengue, y todo lo que, las hepatitis y todo. Pero no creo que haya ninguna prueba, no he sabido yo que se esté neutralizando nada. Perfecto. ¿Y usted cree que si se neutralizara podría afectar los anticuerpos, la neutralización? Fíjese que no sé, no tendría por qué, no le podría decir porque no estaría familiarizado a qué le llaman ellos neutralización. No sé si están hablando de irradiar la sangre. No, de aplicarle rayos ultravioletas con un... No, porque acuérdese que esta plasma se está obteniendo de pacientes que ya tienen PCR negativo. Exacto. Entonces no sería necesario neutralizarlo. No sería necesario. Ya tiene PCR negativas. Sería un gasto extra.
cuando que veamos más preguntas. Aquí veo que por orden, hay unas de arriba que no sé si ya se contestaron en el área de preguntas que tienen más likes. Sí, ¿cuánto tiempo dura la inmunidad posterior a haber tenido? ¿Cuánto tiempo puede, ese creo que resume varias preguntas que han hecho. ¿Cuánto tiempo puede pasar una persona con anticuerpos y cuántas veces puede donar plasma después de haber dado ya una PCR negativa? La inmunidad es eterna. Si usted tuvo inmunidad activa natural, ¿me entiende? La memoria de la IgG hasta el momento, claro, no sabemos nosotros si el otro año va a mutar el virus y ya no va a haber, y el IgG ya no va a ser aceptable, pero hasta el momento lo que nosotros sabemos de inmunología es que la actividad natural activa va a permanecer en su cuerpo y puede donar todas las veces que quiera. Por ejemplo, el actor Tom Hanks ya donó 2 veces. Exacto. Quiero ver qué otra. Y él se infectó en marzo y acaba de donar por segunda vez. Exacto. Sí, yo creo que podrían donar muchas veces más. Sí. ¿Ha tenido alguna experiencia con el uso de ivermectina? No, fíjese que no ganó tracción, no fue aprobado, no se puso en los protocolos más recomendados. Por ejemplo, aquí los protocolos más conocidos, que son los que todas las instituciones están siguiendo, son, como dijo una de las doctoras de Harvard, Massachusetts General, Yale y la clínica Mayo. Ninguno logró colocar al ivermectin en sus protocolos. Y esta es la razón. Sí es cierto que produce in vitro una disminución de la replicación viral, pero la dosis que se hubiera necesitado darle a un paciente para alcanzar ese efecto era demasiado grande y por eso nunca se puso a prueba. Aquí hay una pregunta, perdón, aquí hay una pregunta que también es interesante. ¿Han analizado el síndrome protrombótico y mejora con el plasma? Sí. Nosotros, es un síndrome protrombótico. Nosotros aquí lo describimos como una trombosis acelerada y prácticamente estamos anticoagulando a todas las personas que tienen dímeros arriba de 500. Si usted ingresa con COVID positivo al hospital, se le pone en profilaxis para trombosis venosa profunda con heparina de bajo peso molecular. Si su dímero es de más de 500, se le da la mitad de la dosis anticoagulatoria completa. Y si su dímero es de más de 1000, nosotros le damos dosis completa. Okay. ¿Qué pasa si usted se va de alta? Continuamos la tromboprofilaxis por 2 semanas. Sí. Entonces, ahora, la pregunta viene relacionada a que si vemos mejoría. Sí, porque como le medimos los dímeros, por eso le decía que yo no transfundiría antes de 2 o 3 días la segunda dosis hasta no ver qué pasó con esos marcadores. Y sí, los marcadores bajan. Doctor, quizás sería, esto ya lo mencionó usted, pero quizás para dejarlo más claro, podernos repetir las dosis, el tiempo que tiene que pasar el plasma y a qué momento es el mejor momento para colocarlo. Así respondemos varias preguntas que están acá. Bueno, entonces, entre más pronto se transfunda al paciente, mejor. 96 horas o menos óptimo, 7 días o menos sumamente aceptable, 10 días o menos bastante bueno, más de 10 días, solo Dios sabe. La dosis del plasma, cada dosis, cada bolsita que se transfunde a un paciente es aproximadamente de entre 200 y 250 mililitros, más frecuentemente entre 200 y 215, 220 mililitros.
Si se le repite la dosis, la suma de las dos dosis no debe de ser más de 500 mililitros. La velocidad de transfusión es a 125 mililitros por hora, así que aproximadamente 1 hora y media, 2 horas ha terminado la transfusión. Doctor, aquí hay una pregunta muy buena. ¿Han tenido ustedes experiencia haciendo recambio plasmático al paciente con COVID? No lo hemos hecho. Sí, es bastante. ¿Y los hombres y los pacientes que han sido recuperados y han sido transfundidos podrán donar? ¿Cuál es su opinión? Sí, yo creo que sí. Pero esa es una excelente pregunta. Sí, es cierto, porque también yo tenía esa Claro. duda. Sí, es una excelente pregunta, pero yo creo que sí, porque acuérdese que estos pacientes que son transfundidos con el plasma ya fueron expuestos al virus 5 o 7 días antes de presentarse al hospital, 4 o 5 días estando en el hospital. Por lo tanto, ya su sistema inmune ha sido expuesto al virus y ellos han de estar en el proceso de formación de anticuerpos, pero toma 10, 15 días para desarrollar anticuerpos. No paran las preguntas, doctor. O sea, que ahorita Estamos creo que viendo. estamos tratando de ver cuál Estamos es. tratando de... Ajá. Sí. Bueno, en lo que escogen la siguiente pregunta, déjenme decirles que los rayos X son verdaderos, no son editados y son de las mismas personas. No son dos personas diferentes. Aquí hay una pregunta buena. ¿Cuántos pacientes transfundieron tempranamente y cómo evolucionaron? Los que han evolucionado mejor son los que hemos transfundido tempranamente. De los 26 a 28 que hemos transfundido, yo le podría decir que unos 15 han sido transfundidos tempranamente y han evolucionado muchísimo mejor que los que transfundimos tardíamente. De los que hemos transfundido tardíamente, quizás solo un 25% ha mostrado mejoría. Y me refiero tardíamente más allá de los 10, 12, 14 días. Muy bien. ¿Ha tenido algún paciente tratado solamente con plasma? No creo, pero... Sí. Sí, solamente con plasma. Sí. Acuérdense que hay gente que viene de fuera y ha leído o ha visto en internet y todo, y aunque uno le quiera dar hidroxicloroquina, dice, no, yo no quiero tomar de eso porque acabo de leer. Claro. Y hay otras personas que tienen otros problemas, por ejemplo, hepáticos, que los hacen contraindicados para el uso de Remdesivir, por ejemplo. Y de ahí vienen otro tipo de pacientes que por cuestiones idiosincráticas o de acceso a la medicina, y ustedes quizás lo van a ver más allá, o por el miedo a que los pongan en cuarentena, no se presentan al hospital de una manera temprana. Entonces, cuando estos pacientes vienen al hospital es porque ya vienen que ya no pueden tolerar los síntomas y han tenido síntomas por más de 7, 8, 10 días. Entonces, eso los hace que ya no califiquen para Remdesivir. Eso hace que ya los marcadores estén alterados y entonces nos queda el plasma como una alternativa importante para estos pacientes que esperaron demasiado para venir. Por aquí tengo una pregunta que yo creo que borré y me escribieron. Dice, ¿qué momento es mejor para aplicarlo? Ya que usualmente lo han hecho en pacientes graves o críticos. ¿Sería mejor en la etapa pulmonar? ¿Se ha utilizado antes de entrar a la unidad de cuidados intensivos? Sí, aproximadamente el 18 a 20% de pacientes se están transfundiendo antes de que lleguen a cuidados intensivos. Y yo estoy totalmente de acuerdo con el que hizo la pregunta. Yo creo que esos pacientes van a tener un mejor resultado. Doctor, yo tengo una pregunta o comentario. Hace poco acaba de salir una revisión de casos y un
un metaanálisis acerca de cómo van, así dice, metaanálisis rápido, acerca de cómo van los pacientes con el uso de plasma convaleciente o inmunoglobulina hiperinmune. Porque acá tenemos un espectador anónimo que dice que es muy pronto para decir que el plasma en realidad está funcionando o que haga que evolucione muy rápido y que a las 24 horas la respuesta sea tan buena, pero según he estado leyendo y los reportes, realmente al que se le pone, así como usted mencionó, a tiempo y en un momento adecuado, las respuestas sí se ven a las 24, 48 horas, cuando Sí, le va bien. Sí. el médico compañero que hace la observación de que es muy pronto para decir, Sí. tiene totalmente la razón. Este estudio va a terminar en 12 meses. Exacto. Pero yo, si yo vengo enfermo o tengo un pariente que viene enfermo hoy al hospital, yo lo transfundo. Al principio de la charla les comenté que este no era un clinical trial, no había un brazo placebo, no hay un doble ciego, no hay una aleación. Lo más importante, los objetivos principales del estudio eran seguridad y efectos adversos. Análisis secundario es el beneficio del paciente. Y hasta el momento que el estudio no ha sido publicado, solo dos cosas se pueden decir. La primera, que la mortalidad es del 14.6% en un grupo que históricamente tendría una mortalidad arriba del 60% y que aproximadamente en 3/4 de pacientes se ha observado una mejoría. Que si esa mejoría va a ser estadísticamente significativa al final del año, no sabemos todavía. En eso sí él tiene toda la razón. Otra pregunta que no sé qué se me hizo, pero sí me pareció muy interesante. ¿El uso de plasma convaleciente en mujeres embarazadas con COVID, cree que es adecuado o que nos pueda servir? ¿O estaría contraindicado? No, yo creo que estaría indicado. Estaría indicado. Y la otra, y la mujer embarazada también se trata con remdesivir. Ok. ¿Ha tenido experiencia con inmunoglobulina hiperinmune? Preguntan, doctor. No, no se ha transfundido eso, solamente de convaleciente. Acá hay una pregunta. No sé cómo trabajarán en su banco de sangre, pero dicen que si es obligación volverle a hacer las pruebas inmunoserológicas a donadores de plasma cada vez que donen o si está donando por lo menos en menos de un mes, 2 veces, ¿es necesario volvérselas a hacer o hay que... Fíjese que yo creo que se las han de volver a hacer. Lo único que no le hacen es el tipeo, pero las pruebas sí se las vuelven a hacer. Yo soy de la opinión que hay que volvérselas a hacer, ¿verdad? Sí. Un montón de Ok. preguntas. Hemos cubierto varias preguntas. Sí, eso es lo que No estamos sé si hay, tratando si de... hay un par más que estén pendientes porque son muchísimas. Sí, Y tenemos todavía tiempo perfecto. y podemos ver porque hay unas que se han repetido, pero otras... Sí, Sí, es que hay unas que se contestan todo. El doctor ya contestó todas de una vez, pero... sí. Algunas las contestó incluso en la ponencia. Exacto. En verdad, 28 pacientes han tratado ustedes. Sí. Es un número considerable ya en comparación con los resultados de China, que reportaban Sí. 9, 10, 12 casos, a pesar de la Exacto. gran No, sí, población de pacientes críticos. sí, y como le digo, aquí incluso en Texas, aquí mismo en Texas, el sistema del metodista va a publicar su casuística con 25 pacientes. Exacto. Claro, ¿Entiende? El estudio en el que yo participo, que es a nivel nacional, van a esperar el año. Y los únicos datos que nos han dado preliminares fueron después de 5,000 pacientes que ya los compartí con ustedes. claro. Sí, sí, en el mes de metaanálisis que se dio la semana pasada, con 48 pacientes han hecho el análisis Sí. de como 10 estudios, creo que son, o sea, es chiquito, pero por lo menos ya se está viendo una información acerca de cómo están resultando y
Y los resultados han sido los mismos que usted ha mencionado, doctor. O sea, no ha tenido complicaciones asociadas al plasma y han tenido mejoría y menor mortalidad. Quizás solo aclarar, doctor Trejo, y doctor Araujo, doctor Maza y a toda la audiencia, que en el país ya se está utilizando plasma convaleciente. Ya Y, están utilizando. y sí, entiendo que sí. Y creo que es una buena medida en este momento, pues. Claro que nos sentimos muy complacidos de escuchar buenas experiencias. Y creo que en el camino, se va a poder consolidar alguna evidencia científica con la suficiente fortaleza para recomendarlo. Así es, sí, gracias a Dios hemos podido avanzar en la extracción y ya se está utilizando en varios pacientes. Acá tenemos muchos de los que están de participantes, usiólogos que me han comentado que les ha ido mejor a los pacientes gracias al plasma. Y esperemos que así sigan siendo los resultados, ¿verdad? Ya, primero Dios, empezamos pronto en los demás centros y a que esto se expanda más. Así es. Perfecto. Bueno, yo creo que hoy sí ya fueron como 45 minutos de preguntas. De preguntas, doctor. De parte de nosotros, de Basic Health, estamos extremadamente agradecidos por su tiempo. Sabemos que estos momentos son de horas laborales largas para usted y el tiempo que nos ha proporcionado para educarnos en este tema ha sido excelente esta charla. Estamos muy agradecidos. Como Doctora, Instituto Nacional de Salud también, doctor, queremos agradecerle toda esta transferencia de conocimientos tan importante para nosotros y a Basic Health nuevamente, pues toda esta logística que ha tenido con los temas que hemos ido discutiendo y al doctor Trejo por su excelente iniciativa que desde ya a la audiencia la invitamos a que si hay iniciativas similares, el Instituto Nacional de Salud hace búsquedas de información y luego decide acompañar a todo tipo de iniciativa que sea para bien de la población. Muchas gracias, doctor, porque usted, doctor Araujo, muchas gracias y también a la doctora Sandoval. Doctor Araujo, gracias porque ha cubierto un montón de dudas que estamos teniendo a medida que vamos avanzando en esto, ¿verdad? Y con su experiencia, pues nos ha aclarado y nos da más ánimos a seguir en esto. La doctora Sandoval, como bien menciona, es cierto, ella ha sido un pilar para que este programa se haya podido dar. Su equipo de trabajo excelente. Así que yo estoy muy agradecido también por el apoyo del Instituto Nacional de la Salud, por todos los intensivistas que se han interesado también en apoyar este proyecto. Así que muchas gracias también. Y pues espero que sigamos adelante con esta pandemia y claro que sí. Mejor con esto. Quiero agradecerles por la invitación. Quiero decirles que el placer ha sido todo mío. Les quiero decir que sigan adelante, doctora Trejo, doctor Sandoval, doctor Trejo y el señor y doctora Sandoval, porque les va a funcionar. Lo más importante es no dañar al paciente y la seguridad está ahí. Después, los que se beneficien, si no son todos, van a salir adelante. Y a mí no me cabe ninguna duda que en El Salvador vamos a salir adelante de alguna manera y han tomado esta iniciativa bien temprano, les voy a decir. Así que me alegra porque ustedes no tienen todavía la gran cantidad de casos que los están copando los hospitales y entonces les va a permitir ya tener un buen número de unidades de plasma listas para proveerles a sus pacientes. Y entre más pronto, mejor. Perfecto, doctor. Y quedamos a la orden de cualquier duda que ustedes puedan tener. ¿Me entiende? Acuérdense que en el camino se arreglan las maletas y seguramente nosotros aquí también hemos cometido errores de procedimiento, de tiempo, de lo que sea, y cualquier cosa me preguntan a través del doctor Maza y yo les contesto lo que podamos si tenemos experiencia con lo que ustedes tengan dudas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Solo para terminar, tengo que compartir el próximo webinar que nosotros vamos a
el próximo webinar que nosotros vamos a tener es esta semana que viene. Vamos a ver. Sí, el próximo webinar va a ser el día jueves. Va a ser sobre el equipo de protección personal, prevención y control de infecciones por COVID-19. Será en conjunto con la Asociación de Medicina Interna de El Salvador y el Instituto Nacional de Salud, y vamos a tener a un neumólogo intensivista, infectólogo, que nos va a dar la charla al respecto, el doctor David Sotelo. Entonces, esperamos poderlos tener el jueves de esta semana para seguir con esta serie de webinars. Nuevamente, muchas gracias a todos por estar presentes, doctor por sus ponencias, los moderadores, doctora por su apoyo incondicional Siempre, doctor, en a la educación. orden. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz domingo. Feliz domingo. Feliz noche. Hasta pronto.